Agradecemos en esta mañana, hermanos, en este programa Despertar con el Cordero, a nuestro Padre Celestial, que es el que nos despierta cada día con el deseo de acompañarle en el lugar santísimo del templo celestial. Nos hemos levantado, hermanos, como decimos, que nosotros no estamos esperando la venida del Señor. Hemos salido a recibirle, ¿sí? Hemos salido a recibirle por la fe en el lugar santísimo del templo celestial. Y este programa se llama A Despertar con el Cordero. Está saludando a este servidor, ministro Oscar Muñoz, desde aquí de la iglesia Suriel Suratá, eh, para el mundo. Queremos, hermanos, que estas iniciativas puedan ser de bendición y creo que están siendo de bendición en en otros lugares del planeta Tierra. Este es el tiempo del gran despertar que el Señor le habló a sus siervos, los profetas. Estamos viviendo en un tiempo muy especial, amados, y es necesario que tengamos un corazón sensible a cómo el Espíritu Santo va a trabajar en este tramo y con quiénes va a trabajar. Así que necesitamos tener las antenas bien activadas para ser sensibles, esos sensores espirituales, para ser sensible a la obra del Señor. Estamos en el contexto de Éfeso. Hoy estamos terminando esta serie, amados hermanos, que para mí ha sido una gran bendición y aquí llena de muchas lecciones, ¿sí? Estamos en el capítulo de Hechos 19, estamos en el tiempo el histórico, ¿verdad? Ubicación histórica de Éfeso, la ubicación espiritual y la ubicación profética. Es importante que nosotros seamos entendidos en los tiempos, que nosotros tengamos una ubicación clara históricamente en qué momento de la historia estoy viviendo yo, ¿sí? Este, en qué momento de la historia estamos viviendo, hermanos, según la profecía. En qué momento espiritual, bajo qué cobertura espiritual estamos nosotros hoy, ¿sí? Y también en qué cumplimientos proféticos se están dando en este tiempo. Es importante, amados hermanos, que nosotros estemos orando al Señor, buscándolo en ayuno, en oración, continuamente. Aquí estamos en este grupo tratando de restaurar el continuo que tenía la iglesia apostólica. Estamos motivando la oración a la hora tercera, ¿sí? A la hora tercera. ¿A qué hora cayó el Espíritu Santo, hermanos? ¿A qué hora cayó el Espíritu Santo en el libro de Hechos? ¿A qué hora? Dice la palabra del Señor en Hechos 2, que era la hora que, hermanos, ¿sí? Hora Verso tercera del 5. día. Tercer día. Estos no están ebrios como ustedes se imaginan, pues es solamente la hora tercera del día, ¿sí? Y luego dice la palabra en Hechos 3, dice verso 1, Simón y Juan iban subiendo juntos un día al templo a la hora de la oración. ¿A la hora qué? Novena. Entonces aquí estamos orando, ustedes pueden ver el link allí, hermano, vamos a orar, porque aquí lo que vamos a ver en Éfeso es esto. Si te cansaste con los de a pie, ¿cómo vas a hacer con los que corren a caballo? ¿Sí? Y lo vamos a ver en este contexto, hermano, porque ya estamos llegando en el capítulo Hechos 19, cubriendo esta parte y queremos que el tiempo nos alcance, porque es importante, hermanos, miren, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 8, ¿qué dice la palabra del Señor? Después dice, ¿durante cuántos? Unos 3 meses, Saúl estuvo yendo ¿a dónde? A la sinagoga. Noten, hermanos, que estaba yendo a la sinagoga cada sábado, ¿no? Porque aquí estamos el problema de cuando los creyentes se institucionalizan. O sea, hermano, el Señor nos ha llamado a defender una visión, una verdad presente, el Señor nos ha llamado, amados hermanos, a una fe, ¿sí? Y aquí encontramos el tema, y esto es algo típico aquí, 3 meses. Y entonces el apóstol estaba allí discutiendo en la sinagoga. Pero estos hermanos, el Señor quería sacarlos de ese cuadro, de esa estructura en la cual habían caído, de esa rutina, y el Señor hizo los esfuerzos por sacarlos del molde en el cual los habían enclaustrado allí como cautivos.
Y entonces no aguantaron. 3 meses, no, esto cambiemos aquí, se aburrieron, se endurecieron, se pusieron bravos, se cansaron. Y ahora miren lo que pasó, hermanos, en el verso 9. Entonces Pablo tomó a los discípulos discutiendo cada sábado, que dice, ¿cómo termina el versículo 9, hermanos? Cada sábado. Hechos 19:9, ¿cómo termina? Aparte Cada, de... ¿Cuándo? cada día. Cada día. ¿Sí? Ujú, No dice cada sábado, ujú. cada día. Si te cansaste con los días, pie. Hoy nosotros tenemos un adventismo enclaustrado en solamente un sábado. ¿Adventistas? Es que yo soy adventista del séptimo día. Entonces, lo que no se hace en sábado no funciona. Y por eso tenemos que coger al sábado y qué hacer, hermano. Este es el sábado, ¿cierto? Le metemos, le metemos, le metemos, le metemos, le metemos, le metemos todo. Y el resto de semana la quedamos libre para nosotros. Hermanos, si no hay búsqueda permanente del Señor, no hay lluvia tardía. Vamos, hermano. Si no estamos dispuestos a romper los moldes espirituales, los moldes que nosotros nos hemos inventado, ¿verdad? La iglesia apostólica tenía un continuo todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de qué, hermanos. ¿Sí? Entonces aquí estamos tratando de salirnos de la rutina, hermanos, y mantenernos. Por eso necesitamos el ayuno, la oración, para mantener ese continuo en la tierra, conectado con el continuo del cielo. En este caso, en el lugar santísimo del templo celestial. Todos los días discutiendo en dónde, hermano, ¿por cuántos años? ¿Por 3 meses? Verso 10, ¿qué dice? ¿Qué dice el 10, hermanos? Durante 2 años. Por 2 años. Durante 2. ¡Ay, otra vez lo mismo! Y otra vez lo mismo. Todos los días, todos los días. Y si hubiese estado en el desierto, allá de Egipto a Canaán, otra vez maná, hermano, esto es todos los días. Pero usted no se cansa. Dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán sus vuelos como el águila, ¿verdad? Y ahora dice que por la mañana y por el tiempo, y bueno, esto nos va a ayudar aquí 2 años. ¿Cuántos años llevamos discutiendo aquí, hermano, de discusiones en el grupo entendido en los tiempos? Hermano Luis, ¿cuánto llevamos? Hermano, Vamos para 3 años ya. vamos para 3 años. Así que como no tenemos a Pablo, nos toca trabajar, ¿qué? Como nos toca trabajar el doble, ¿no? Ojalá tuviéramos a Pablo, ya tuviéramos la lluvia tardía aquí sobre nosotros, ¿sí? Dice el Espíritu de Profecía que el tema de salvación será un tema de investigación por toda la eternidad allí. Así será de profundo. Aleluya, aleluya. Hermano, aquí dice aquí, hermano, lo voy a leer aquí porque yo lo encontré ayer, ¿sí? Ayer lo encontré aquí en el libro El conflicto de los siglos y me pareció tan bonito esto, hermanos. Mire lo que dice. Para toda alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Amén. Qué bonito. Pero donde no se nos, pero bueno, es para el alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, amados, en este tiempo aquí necesitamos ahora, hermanos, después de 2 años, ¿qué dice el verso 11? Vienen los milagros, vienen las respuestas del cielo a la perseverancia de la tierra. Vienen las respuestas, hermano. Nosotros queremos que haya un Pentecostés sin aposento alto. Ahí está, Señor, derrama tu espíritu. Si el Señor lo derramara, ¿la vasija qué, hermanos? Si el Señor derramara su espíritu, hermanos queridos, la quemazón sería grande. Porque nosotros primero necesitamos trabajar como yo lo enseñé a los hermanos aquí. Usted primero tiene que aprender a trabajar con los ángeles.
según Hechos 8, para luego trabajar con el Espíritu. Y aquí lo vemos claramente, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 8, porque es una lección que nosotros tenemos que entender, hermanos queridos. La palabra del Señor dice en Hechos 8, 26. ¿Cómo dice, hermanos? Por favor, ¿quién lo tiene? Hechos 8, 26. Un Dice ángel del después, Señor, sí, siga. hermano. Un ángel del Señor habló a Felipe ¿Ok? diciendo, levanta. Un ángel del Señor Ahora lea el habló 29, a hermano. Felipe. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le habló primero a Felipe? ¿El Espíritu o el ángel? El ángel. Si no aprendemos con los de a pie, ¿cómo vas a hacer con los de a caballo? Necesitamos aprender a trabajar con los ángeles para que nosotros aprendamos a trabajar con el Espíritu. Porque si viene el Espíritu y nosotros no hemos aprendido, el Espíritu nos destruye, como le pasó a Ananías y Zafira, y como le pasó a los judíos estos hermanos, a los Esebas. Aquí dice más adelante, vienen los milagros y aquí es donde estamos aquí tratando. O sea, hermanos, si nosotros verdaderamente, mire hermanos, el Señor le cree a lo que me ve haciendo, no a lo que me escucha diciendo. Dios le cree más a los que me ve haciendo que a lo que me escucha diciendo. Nosotros estamos pidiendo el Espíritu. ¿Cuántas vigilias estamos haciendo por eso? ¿Cuántos ayunos estamos haciendo por eso? ¿Cuánta perseverancia en el estudio, en la iluminación? Porque el Espíritu no va a venir sobre un pueblo ignorante. Dice que nosotros debemos pedir que Dios primero nos ilumine. Nos ilumine. Porque si no nos ilumina, el Espíritu nos elimina. Lo voy a repetir, hermanos. Si el Espíritu primero no nos ilumina, cuando venga el Espíritu Santo nos va a eliminar. Y esto fue lo que pasó en qué, hermanos. ¿Qué le pasó a la sinagoga de Éfeso? No soportó el proceso. No soportó el proceso con el cual Dios la estaba trabajando a través del siervo, ¿sí? Y la iglesia se fue en contra del siervo, en contra de la verdad presente, ¿ya? Entonces, si no puedo por aquí, ahora vamos a la escuela de tirano, pues. Y parece que la escuela de tirano sí soportó, ¿cierto? La escuela de tirano soportó el proceso. Y ahora, como resultado de esa perseverancia, esa búsqueda, hermanos, Dios derrama su poder y hay milagros en Éfeso. Amén, hermanos. Pero el plan del Señor era que fuera a través de la sinagoga. Pero no fue a través de la sinagoga, sino a través de la escuela de Éfeso que se derramó el Espíritu. Lo mismo que pasó en Pentecostés, era a través del ministerio del templo que Dios quería derramar su Espíritu. Pero ¿qué pasó en Pentecostés, hermano? Lo mismo que pasó en Éfeso. Los dirigentes estaban en otra cosa. Los líderes religiosos estaban en otra cosa. ¿Sobre quiénes vino el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Sobre los rabinos? Sobre los que están preparados. Apóstoles. Sobre los que estaban en la búsqueda perseverante y permanente. Lo mismo va a pasar, hermano, si usted tiene que leerse ese capítulo que se llama La lluvia tardía y el fuerte pregón en eventos de los últimos días, para que usted entienda qué está diciéndonos el Espíritu a través de su sierva para nosotros hoy. ¿Listo? Entonces, fíjense, hermanos, que aquí ahora encontramos este tema aquí de lo que estábamos hablando ayer, el espiritismo, el espíritu malo, verso 5, verso 15, Hechos 19, verso 15. Pero el espíritu malo le respondió. Había un espíritu malo ahí que estaba impidiendo, por eso es que nosotros necesitamos entender que estamos en un conflicto espiritual. Hay ángeles, hermanos, que nos rodean, hermanos, constantemente para tratar de ocultarnos, hermanos. Y de pronto mirar un poco esto, los espíritus, cómo trabajaron en Éfeso, para impedir primeramente en quienes, hermanos, en los creyentes, para los que venía la bendición, para la sinagoga. Y ahora dice, hermanos queridos, aquí entonces lo que quiero resaltar aquí es esto. Pero miren lo que dice acá abajo, ya hablando de los espiritistas, que ahorita vamos a hablar un poco de esto, pero mediante muchos dice la palabra del Señor, el fuerte pregón en Éfeso, mírenlo aquí. Hermanos, en el verso 16, tenemos que ubicar también, le animo para que se ubique en el comentario bíblico adventista, en el tomo 6. Usted puede encontrar a Éfeso allí,
Esto es importante, hermano. Miren, esto que pasó aquí, el hombre en quien estaban los espíritus malos se lanzó sobre estos supuestos líderes, ¿sí? Los dominó y les agredió de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué está implícito? Aquí hay algo implícito que no está aquí, hermano. Dice, este acontecimiento se divulgó entre todos los que habitaban en Éfeso. Hermano, ¿qué está implícito aquí? Aquí está implícito que lo que no pudieron hacer los esebas, los hijos del Eseba, estos espiritistas, ahora ¿quién lo hizo? ¿Ah? ¿Quién sacó el espíritu malo? Pablo. Ah, ¿dónde lo dice? Hermanos queridos, dice aquí en el versículo 12, en la parte final, ¿sí? Habían tocado su cuerpo para ponerlo sobre los enfermos y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos, ¿qué? Salían. Salen de ellos. Salían. O sea, aquí hubo un derramamiento poderoso y el Señor mostró su superioridad, la superioridad de Él y la superioridad de sus siervos. Y ahora, mis amados hermanos, entonces dice que este acontecimiento se divulgó por todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos. Cayó temor sobre qué, hermanos? Sobre todos. Y el nombre del maestro, acá en esta versión dice, se engrandecía. El nombre de nuestro Señor, ¿sé qué? Se engrandecía. Amén. Porque lo que no pudieron hacer, ¿quiénes? Estos exorcistas. Y es nosotros lo que estamos esperando, hermanos queridos. El derramamiento poderoso cuando los siervos del Señor, con semblantes iluminados, llenos del Espíritu, irán a proclamar el mensaje del tercer ángel por el mundo. La verdad presente, hermanos, del tiempo el que estamos viviendo nosotros. Ahora dice aquí, cayó un qué, hermanos. ¿Sí? Cayó qué cosa, hermanos. Temor. ¿Qué cayó, hermanos? Temor. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? Temed a Dios. Temor. Tiene que causar temor, hermanos, en el impío, en el hombre, en el brujo. El mensaje del Señor tiene que sacudir. Pero Dios está buscando vasijas donde derramar su poder para sacudir hoy a la Gran Babilonia, porque hoy no vamos a impactar a Éfeso, hoy vamos a impactar la Grecia, hermanos. La Gran Babilonia, que es más tremenda que la Éfeso, porque Éfeso es una sombra de la Gran Babilonia. Y dice la palabra, mis amados hermanos, muchos de los que habían creído venían confesando que, hermanos, y reconociendo sus prácticas públicamente. Yo quisiera, hermanos, si alguno tiene el libro Hechos de los Apóstoles allí, por favor. ¿Sí? ¿Alguno lo tiene? ¿En Hechos qué versículo, pastor? Buenos Estamos días. en el libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos, el libro. Ah, ¿Sí? en la Biblia. Dice aquí, hermanos, que voy a leerlo. Si alguno lo tiene, pero el párrafo comienza así. Pero estoy en el capítulo que se llama Éfeso, Hechos de los Apóstoles. Hermano, les recomiendo que se lo lea todo, por favor. Hechos, yo tengo el libro grande, aquí tengo el libro grande, ¿no? Pero aquí está el libro se llama Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, ¿sí? Y miren lo que dice, ¿alguno lo tiene, hermano? Pero aquel a quien están sujetas todos los espíritus del mal, quien había dado a sus siervos autoridad sobre ellos, había de avergonzar y derrotar aún más a aquellos que despreciaban y profanaban su santo nombre. La hechicería, ¿alguno ya lo encontró, hermanos? La hechicería había sido prohibida por Moisés bajo pena de muerte. Sin embargo, de tiempo en tiempo había sido practicada secretamente por quienes?
Judíos apóstatas. ¿Por quiénes? Judíos apóstatas. En el tiempo aquel, hermanos. Y hoy podemos decir en el tiempo antitípico que hoy en el adventismo hay adventistas apóstatas que están practicando la que, hermanos. La hechicería. Tenemos que revisar nuestra experiencia, hermanos, nuestras creencias. Si son fundadas en un escrito, está. Porque en el tiempo final, hermanos, todos vamos a estar llenos, ya sea del Espíritu de Dios o ya sea del Espíritu de Satanás. Porque pregunta, ¿qué viene primero? Ahorita lo vamos a ver, hermano. ¿Alguno me puede ir ayudando, hermanas? Sí, pastor, ya. Usted quedó a donde dice, la hechicería había sido prohibida por la ley de Moisés bajo pena de muerte. Sin embargo, de tiempo en tiempo había sido practicada secretamente por judíos apóstatas. Síganle. En el tiempo de la visita de Pablo a Éfeso, había en la ciudad algunos de los judíos exorcistas, vagabundos, quienes al ver las maravillas obras hechas por él, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Fue Muy bien, hecha. hermano John, vamos a pasar al siguiente párrafo. Dice aquí, de esta manera se dio prueba inequívoca, el párrafo abajo. Bueno, señor, de este modo se dio una prueba equivocada de la santidad del nombre de Cristo. Inequívoca, sígale. El peligro a que se expone el que lo invoque sin fe en la divinidad de la misión del Salvador. Cayó temor sobre todos ellos y eran ensalzado el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Hermano, mire, dice, ahora se revelaron hechos antes desconocidos. Y mire que esto es lo que necesitamos en este tiempo, hermanos. ¿Se revelaron hechos qué? Desconocido. Hermana Olga, siga leyendo, por favor. Ahora se revelaron hechos antes escondidos. Al aceptar el cristianismo, algunos de los creyentes no habían renunciado completamente a sus supersticiones. Oh, párele ahí, stop, párele ahí. Oh, hermano, aquí necesitamos parar aquí. Ojo, hermanos, ojo. Porque muchas veces estamos en la iglesia adventista, pero la iglesia adventista no está en nosotros. Adventistas supersticiosos. Llegó una mariposa negra, ya llegó el diablo. ¿Ya? Adventistas supersticiosos. Hermanos, necesitamos revisar nuestras cosas. ¿Qué tanto del espiritismo tenemos nosotros? Porque esto es lo que dice el evento del libro que se llama Primeros Escritos. El espiritismo se va a derramar poderosamente en la tierra. Estamos en el derramamiento del espiritismo. La lluvia tardía de Satanás ya está cayendo, hermanos, a grandes gotas. Y si nosotros no tenemos un fundamento, hermanos queridos, entonces, siga leyendo, hermana Olga. Hasta cierto punto continuaban practicando la magia. Ay, hermanos, pero resulta que hoy la magia está disfrazada de nuevas cosas. Hermano, tenemos que entender lo de la nueva era, por favor, la nueva era. Busque esto, búsquelo por allí. La nueva era, ¿cómo se nos está metiendo, hermanos? Ideas de la nueva era, porque esto está disfrazado en el tiempo final con cositas halagueñas y con cositas así. Habían practicado la magia. Sigue leyendo. Hasta cierto punto seguían practicando la magia. Ahora, convencidos de su error, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Aún algunos de los hechiceros fueron alcanzados por esta buena obra y muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron ser 50,000 denarios. Así Mire, creció. bueno, párenle, 50,000 denarios. ¿Sabe cuántos días de trabajo son?
Aquí hay una Biblia, hermano, que tengo, dice 50.000 días de trabajo. 50.000 días. 50.000 días de trabajo. ¿Ya? Hermanos, limpie su casa. En el nombre del Señor le digo, limpie su casa. Que todo lo que haya en su casa revele el Cordero. Hoy nosotros no tenemos la idolatría, y ahorita lo vamos a ver, hermanos, porque hoy la idolatría es animada, no es inanimada como en el tiempo antiguo. No eran ídolos inanimados, ahora los ídolos son, ¿qué cosa, hermanos? Ídolos animados. Y que cuando una persona llegue a su casa pueda ver en la pared algo de Dios, no de usted, no de su familia. Que la gente sea dirigida a sus pensamientos, como dijo la sierva del Señor, que cuando alguien llegue a nuestra casa, sus pensamientos se dirijan al Creador, no a la criatura. A veces tenemos en la casa pirámides. Ahora tenemos el arte, ¿cómo le llaman esto, hermanos? Cuando se están metiendo las cosas de Oriente para acá. Arte. ¿Cómo se ha disfrazado la nueva era, hermanos? A través del arte. Bambúes. ¿Cómo se llama eso? Ahí vamos a decorar con bambúes, con... Busque de dónde viene todo. ¿Ah? ¿Holístico? ¿Lo holístico? Eso, se llama arte country. Le llaman arte country. Y eso tiene caché, y entonces usted coge esos elefantes que tienen las patas altas así, y todo esto es brujería, hermanos. La bola O de también cristal, la pirámide. las fotos de nuestros padres muertos colgadas en la pared. Hermano querido, la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte es el fin de la vida. Necesitamos entender, hermanos, que no podemos seguir. Bueno, vamos a avanzar, hermana, porque aquí hay mucho para nosotros, hermanos, en esto. Por eso era necesario pasar por Éfeso. Yo creo que era necesario que pasáramos por Éfeso, ¿cierto que sí, en esta semana, hermanos? ¿Sí? Siga leyendo, hermana, por favor. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Ahora, hermano, ¿qué es Al lo que quemar está estos diciendo libros, aquí, hermana Olga? Dice, algunos de los mismos, dice, perdón, venían, dice, ahora convencidos, dice, hasta cierto punto, debido a esta obra, hermana. Aquí dice, aún algunos de los mismos hechiceros fueron alcanzados por esta ¿qué? por esta Por obra. esta buena obra. ¿Cuál era la buena obra, hermano? ¿Cuál era la buena obra? Que lo que no pudieron hacer los espiritistas, lo hizo el Señor a través de su siervo. Y esto fue un detonante para el gran derramamiento del Espíritu en la iglesia. Ahora, ¿de qué, hermano? Ya no es la iglesia de la sinagoga, ahora es la iglesia de qué. ¿Cómo se llamó la iglesia a la cual dirigió la carta a Pablo? Éfeso. No, la iglesia de Tirano. Ah, la iglesia de Tirano. La iglesia de Tirano, hermanos, que estaba en Éfeso. Ahora vamos a leer Efesios 1:1 para que usted entienda, hermano. Yo decía, mire, nosotros, si no entendemos este contexto, la carta no va a saber lo mismo. ¿Qué dice Efesios 1:1? ¿Alguno lo puede leer, por favor? ¿A quién va dirigida la carta, hermanos? ¿A la sinagoga de Éfeso? La palabra del Señor dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Y dónde se reunían los santos y fieles que del Señor tenía allí? ¿En la sinagoga? No. ¿No ve que los expulsaron de la sinagoga? En la escuela de Tirano. Escuela de Tirano. Escuela de Tirano, hermano. Escuela de Tirano. Ahí terminaron. Sí. Ahora, si no entendemos la experiencia de la iglesia del remanente que estaba en Éfeso, no vamos a poder entender la carta. Porque resulta que nosotros hoy estamos, hermano, y ahora usted se puede leer todo el capítulo, por favor, para que con tiempo pueda ubicarse mejor en esta maravilla, hermanos. Ahora miren lo que pasa aquí. Entonces dice que el buen número de los que habían practicado trajeron, hermano. Necesitamos quemar el pasado, la brujería, hermanos. Y aquí dice claramente en la parte final, hermana, por favor. El último párrafo, hermana, por favor, el último párrafo.
Los magos de los tiempos paganos Sí. tienen su contraparte en los mediums espiritistas, los clarividentes y los adivinos de hoy día. Entonces aquí tenemos el antitipo. Mire, aquí está el tipo y el antitipo, ¿ves? ¿Sí? Sigue, hermano. Las místicas voces que hablaban en Endor y en Éfeso están todavía extraviando a los hijos de los hombres con sus palabras mentirosas. ¿Y a quiénes es que quieren Si se engañar de una manera especial, hermano? ¿A quiénes es que quieren engañar? A los siervos del Señor. ¿Sí? Sígale, hermano. Si se descorriera el velo ante nuestros ojos, podríamos ver a los ángeles malignos empleando todas sus artes para engañar y destruir. Tremendo Donde quiera, sí, Sígale. donde quiera ejercerse una influencia para inducir a los hombres a olvidar a Dios, está Satanás ejerciendo su poder hechicero. Cuando Punto. los hombres, Donde quiera que se ejerce una influencia para inducir a los hombres a olvidar de quién, a Dios y a su verdad, ¿no? Sígale. Satanás está ejerciendo su poder hechicero. Cuando los hombres se entregan a su influencia, antes de que se den cuenta, la mente se confunde y el alma se contamina. El pueblo actual de Dios debería Ahora, prestar... para ahí, hermana, escuche, mire, ahora, ¿quién era el pueblo actual de Dios en el tiempo aquel? Ah, los que estaban en la escuela de tiranos, ¿sí o no? Ahora el mensaje para nosotros. El pueblo actual, ¿cuál es el pueblo actual de Dios? Los que estamos en el Yo fuerte le pregunto, pregón. hermano, ¿nosotros somos miembros de la iglesia de la mujer o del remanente de la iglesia de la mujer? ¿De qué somos miembros nosotros? El remanente. De la mujer. Del remanente de... Entonces, ¿nosotros estamos en el tiempo del lugar santo o en el tiempo del lugar santísimo? Santísimo. En el tiempo del lugar Perfecto, por eso santísimo. dice aquí el pueblo actual de Dios. ¿Quién es el pueblo actual de Dios, hermano? La iglesia adventista del séptimo día. Amén. Es el pueblo Amén. actual de Dios al cual el Señor le dio le mostró la redención del Santísimo, le dio la revelación del Santísimo, le enseñó a adorar hacia el Santísimo y le enseñó a testificar para conducir al mundo hacia dónde, hermano? Hacia el Santísimo. Entonces, amados hermanos, termina leyendo, hermana, ¿sí, hermana Olga? Sí, el pueblo actual de Dios debería prestar atención a las amonestaciones del apóstol a la iglesia adventista del séptimo día. No comunique con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguilas. ¿Qué iglesia estamos estudiando, hermano? Eso. ¿En cuál iglesia estamos nosotros? En la En la Odisea. Odisea. Por eso es que dice el pueblo actual de Dios, porque el pueblo actual de Dios en aquel tiempo era Éfeso. De paso, aquí estamos hablando de la Éfeso histórica, pero también estamos hablando de la Éfeso profética, ¿ya? Porque hoy estamos nosotros en el tiempo de la Odisea, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí, hermano, porque aquí dice la palabra del Señor, el buen número de los que habían practicado el verso 19, tiene que haber una reforma, hermano. Tiene que haber una reforma. Ahora noten, hermanos, dice aquí, y quemaban delante de todos el valor 50,000 días de trabajo. De esta manera crecía, ¿qué cosa, hermano? Aquí está el gran derramamiento espiritual en Éfeso, el fuerte pregón que hubo en Éfeso. De esta manera crecía, ¿qué, hermanos? Verso 20. La palabra del maestro y prevalecía poderosamente. Amén. Ahora, esto es importante aquí, hermanos. Ahora, miren que ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a ver el verso, por favor, el 23. Verso 23, ¿alguno me puede ayudar ahora, hermanos? Leyendo. Hechos 19, 23. La palabra del Señor dice, entonces hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del camino. Muy bien, párele ahí, hermano. ¿A dónde se trasladó la discusión del camino? Y vamos a verlo en el capítulo 18. Miren dónde va el camino, ¿sí? Y vamos a hacer el recorrido rapidito. Hechos 18, versículo 25. Había sido instruido en qué cosa, hermano? En el camino, ¿sí? Ahora, versículo 26, dice que Priscila y Aquila lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud, ¿qué cosa? El camino, ¿ya? Ahora Pablo coge a los discípulos de Juan y los actualiza también como Priscila y Aquila hicieron con ¿quién? Con Apolo. Ahora viene Pablo con los discípulos de Juan el Bautista y también los ¿qué?
le habla con mayor exactitud el camino y son bautizados y reciben ¿qué cosa? El Espíritu Santo. En el verso 19, capítulo 19, versículo 19. Pero como algunos endurecieron, rehusaron creer, hablando mal del camino. ¿Ya? Y ahora, ¿a dónde se traslada ¿a dónde, hermanos? A Éfeso, a todo el mundo. Miren el proceso que Dios tiene para iluminar al mundo. Aquí está, hermanos. Primero ilumina a los siervos, ahora va a trabajar con la iglesia. Como la iglesia se resiste a recibir la verdad presente, se forma la escuela de Tirano y por 2 años el Señor allí, todos los días, Pablo dándole, prepara a esos siervos y ahora se llena de milagros Éfeso y el poder de Dios se derrama. Y ahora se sacude la que, hermanos, el versículo 24. ¿Qué dice? A raíz de cierto platero, dice, a raíz, hubo un alboroto, ¿a raíz de qué, hermanos? ¿Quién está ahora aquí? Un platero llamado Demetrio. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué sigue leyendo? Que labraba en plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Tremendo esto. ¿No poca qué? Esos 2 años de ministerio en Éfeso, ¿qué hicieron, hermanos? Quebraron los negocios de la qué? De la idolatría inanimada. ¿Cata? Hermanos, usted puede ubicarse un poco aquí proféticamente hablando, hermanos, por favor. Éfeso, esta Diana, de paso, hermanos, si alguno tiene, yo subí un comentario sobre la diosa Diana allí, en el hecho, en Éfeso, hermanos, si alguno tiene lo que yo subí sobre de Éfeso. ¿Se acuerda que yo hice un comentario bíblico adventista de Éfeso? Sí está del mar. ¿Dónde se declaró a María como la madre de Dios? ¿Y en qué año? Si alguno lo puede buscar allí mientras yo voy hablando, ¿verdad? En el comentario que hermano Johnny. Si no estoy mal, fue 1927. Pastor, lo estoy buscando. Allí abajo, ahí está en negrilla, hermano. Ahí yo lo coloqué en negrilla. En esa parte que subí de Éfeso. ¿Sí? ¿En qué año se instituyó ahora cuando la diosa Diana, ahora aquí es socavada, ¿sí? El culto a Diana, ¿dónde resucita? ¿Sí? Esta adoración a la fertilidad y esto ahora se disfraza, hermanos. Creo que está en el año 430, en el concilio de Éfeso. ¿Ya? Allí ahora se instituye, se declara a María como la que, como la madre de Dios. En ese concilio. Ahí lo coloqué sobre el comentario bíblico adventista. Pastor, ¿sí? Ya, mire lo que dice. Éfeso sufrió mucho por un terremoto en el año 29, pero fue reconstruida por Tiberio. A esta ciudad reconstruida llegaron Pablo y Juan durante el siglo III después de Cristo. Sufrió una invasión de los godos, quienes destruyeron el famoso templo de Diana. Sin embargo, se recuperó en el año de 431 después de Cristo. Fue el asiento del tercer concilio general de la Iglesia. En él se hicieron declaraciones importantes con respecto a la naturaleza de Cristo y María fue oficialmente declarada la Madre de Dios. ¿En dónde? El culto a Diana, ¿cómo se llamaba aquí? A Artemisa, ahora se va a meter a través de qué cosa, hermanos? En el tiempo de la bestia. De María. Ajá. Y ahora, ¿cómo se va a meter en el tiempo de la imagen de la bestia? En el culto a la Pachamama. A la Pachamama y también ¿a dónde, hermanos? El mes de mayo es el mes de la ¿qué? Es el mes de María. Ah, bueno, siga celebrándolo para que vea que usted es un adorador de Diana. En el tiempo de la imagen de la bestia. Porque ahora no es la idolatría inanimada, sino como es, hermanos, animada.
O sea, esto era una sombra de lo que había de venir. Así como el santuario terrenal era una sombra del celestial, la idolatría inanimada, ¿sí?, es una sombra de la idolatría animada. ¿Cómo así? Léame, por favor, Apocalipsis 13, versículo 14 y 15. ¿Alguno lo puede leer rápidamente? ¿Qué es eso de animado y inanimado? ¿Qué dice aquí? Este tema está bien. Dice 14 y 15. Y engañan los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Sigue el siguiente, hermano. Y el 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Se le qué? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. A la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quiénes van a hablar? La imagen habla y ¿qué? Habla o no. Porque Sí. en el fin del tiempo la idolatría es como, hermanos. A la imagen de la primera bestia, dice. Exactamente, porque allá la bestia tenía idolatría inanimada y la imagen de la bestia trae una idolatría ¿qué? Animada. Bueno, hermanos, nada más aquí. ¿Quién instituyó el Día de la Madre? ¿Quién fue? ¿De dónde salió? De Estados Unidos. ¿Cata? ¿Quién instituyó el culto a María? La bestia. ¿Cata? ¿Cómo están trabajando en conciertos? No, yo no adoro a María. Tranquilo, puedes adorar esto y estás haciendo lo mismo. Hermanos, necesitamos entender a esto de la verdad presente, ¿verdad? Porque este es ¿cómo es, hermano? El único antídoto contra todas las artimañas de Satanás en el fin del tiempo. ¿Estamos, hermanos? Entonces, fíjense, aquí ahora noten, hermanos, ¿cuándo es que va a venir la persecución según lo que pasó en Éfeso? ¿Va a venir persecución, hermanos? ¿O estamos preparados para perseguir? No hay ni para comprar unos huevos. Estamos revisando todo esto, hermano, para edificación de la iglesia y de los creyentes en la verdad presente. ¿Está la iglesia, va a ser perseguida la iglesia o está preparada para perseguir? Entonces, lo que yo le digo al hermano es lo siguiente. ¿Cómo está la iglesia con la verdad presente? ¿Estamos predicando el mensaje que el Señor nos mandó a predicar? Estamos presentando el camino. Mire, hermano, vamos a buscar, por favor, en el libro Primeros Escritos. ¿Sí? Primeros Escritos, por favor, en un libro que es muy recomendado, se llama Una firme plataforma, hermanos. ¿Sí? Y aquí vamos a leerlo, por favor, en esta parte final para ilustrar esto, aquí con la gráfica. Hermanos, el capítulo se llama Una firme plataforma y el párrafo comienza, se me recordó. Hay unos micrófonos abiertos, hermanos. Por favor, hermana, ¿quién está allí a la mano? Se me recordó programación. ¿Quién lo encontró, hermanos? Se me recordó la proclamación del primer movimiento de... ¿De qué, hermanos? Se me recordó la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Ajá. Juan fue enviado en el espíritu y el poder de Elías con el Vamos a propósito... ubicarnos aquí en la gráfica, hermana Olga. Vamos a ver para que usted se ubique. Juan fue ¿qué? Mírelo. Juan fue enviado, aquí está Juan. Estamos ubicando en la parábola en las 70 semanas. Mire, hermanos, aquí está ubicado las 70 semanas y estamos ubicando en las 70 semanas el ministerio de Juan. ¿Listo? Porque esto que pasó es típico. Siga leyendo, hermana. ¿Ya? Juan fue enviado en el poder y el espíritu de Elías con el propósito de preparar el camino para Jesús. Ajá, en el año 27. Sigan. Los que rechazaron el testimonio de Juan no recibieron beneficio de las enseñanzas de Jesús. Noten, ahí estaba comparando a Juan con el primer ángel.
Y está comparando a Jesús con el segundo ángel. Los que Sí, rechazaron. ha caído el judaísmo. Sí. Sígale. Su posición al mensaje que había predicho la venida de él los colocó donde no les era fácil recibir las pruebas más categóricas de que él era el Mesías. Satanás indujo a aquellos que habían rechazado el mensaje de Juan a que fueran aún más lejos, a saber, que rechazaran y crucificaran a Cristo. El mensaje del segundo ángel, ¿sí? ¿Cata? Sígale. Al obrar así, se situaron donde no pudieron recibir la bendición del Pentecostés. Que es un antitipo, que es un tipo del tercer ángel. Estamos entendiendo, hermanos, lo que pasó con lo que está pasando. ¿Sí? Sígale. La cual les habría enseñado el camino al santuario celestial. Amén. ¿Ves? Ya no al terrenal, sino al que, hermanos. Al celestial. Al celestial, al lugar santo, ¿no? Al lugar santo. ¿Cata? Porque estamos ubicando allá el tipo y el antitipo. Ahora en el tercer ángel, ¿a dónde dirige la atención el tercer ángel, hermanos? Al santuario celestial. Muy bien, al lugar santísimo. Sígale. El derramamiento, el desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. Ahí están. Sígale. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial. Aleluya. Qué maravilla. Mire, hermanos, aquí estamos, ¿no? Sígale. Donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Aleluya. Qué maravilla, hermanos. Clarito. Siga leyendo, hermana, por favor. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas. Perdieron toda la luz que pudieron haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. Tremendo. El Sígale. santuario celestial había reemplazado el terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio. Por lo tanto, no podían recibir los beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Está usando tipo y antitipo. Sígale, hermana Olga, por favor. Muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar y crucificar a Cristo, y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que lo aman y que no lo habrían negado como lo negó Pedro, ni lo habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, quien lee en el corazón de todos, probó aquel amor que aquellos que profesaban tener hacia Jesús. Todo el cielo observó con el más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En lugar de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. ¿Cómo? Ah, mire, hermano, lo mismo que pasó en Eclesiastés 1:9. ¿Captan lo que pasó en Éfeso? Sí. Lo mismo. Un zarandeo. Tremendo. Siga leyendo, hermana, por favor, que ahí está clarito todo lo que está queriendo el Señor que entendamos, hermano. Siga leyendo, por favor. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Está haciendo el antitipo. Tampoco beneficiarles el clamor de medianoche. Entonces, fíjese, hermano, que aquí estamos hablando de Juan el primer ángel, el Señor Jesús el segundo ángel, y en el año 31 comienza el tercer ángel, típicamente. ¿Ya? Siga leyendo, hermana, por favor. No pudieron ver el mensaje del tercer ángel, que muestra el camino que lleva al lugar santísimo. Vi que así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales han crucificado estos mensajes y por lo tanto no tienen conocimiento del camino que lleva al Santísimo. Cata, hermano, si crucifican al mensaje, ¿a quién están crucificando? Al mismo Señor que es el que mandó esos mensajes.
¿Sí? Sígale, hermano. Ni pueden ser beneficiadas por la intercesión que Jesús realiza allí. En el lugar santísimo. Así como los judíos no se beneficiaron de lo que el Señor hizo en el lugar santo, los que rechazaron, ¿no? Ahora, los que rechazan el mensaje del tercer ángel tampoco se benefician de lo que el Señor está haciendo en donde, hermanos. En el lugar En el lugar santísimo. santísimo y de lo que va a hacer pronto en donde, hermanos. En la nueva ¿qué? Jerusalén. Aleluya. Miren en lo que está diciéndonos el Señor. Siga leyendo, hermano. Como los judíos que ofrecieron sacrificios inútiles, ofrecen sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó. Que ya esta puerta está cerrada. Aquí en esta gráfica de abajo lo puede ver. Esta puerta está cerrada y esta puerta está cerrada. Esta la cerró en el año 31, la del atrio, y esta, la del lugar santo, la cerró en 1844. Y ya abrió la del lugar ¿qué? La del lugar santísimo. Por eso dice que siguen recibiendo sus sacrificios ¿qué? Inútiles. Siguen orando, miren, siguen orando. Estos turnos que están aquí, siguen orando hacia el lugar santo. Y los judíos siguen orando hacia dónde, hermanos? Los judíos que están allá en Jerusalén. Adorando hacia el atrio. Siguen adorando en el atrio y en el lugar santo. Y ahora la iglesia que fue llamada al lugar a adorar hacia dónde, hermano. Miren, aquí está la Odisea. La iglesia adventista del séptimo día, que fue dejada aparte aquí. Siga leyendo, hermana, que ella aclara más. Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos. Le hace creer que el Padre sigue en dónde, hermano. Le hace creer que el Padre sigue aquí. ¿Ya? Padre, danos tu espíritu. Dice, Satanás soplaba sobre ellos una ¿qué? Una influencia impía. ¿Ya? Capítulo 10 de Primeros Escritos. Siga leyendo, hermano. Y atrae así dice, obrando con su poder sus señales y prodigios mentirosos para sujetarlos en su lazo, a algunos los engaña de una manera y a otros de otra. Tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Pero fíjese, ¿cómo engañó en Éfeso? A los hijos de Seba los engañó de una manera, ¿sí o no? ¿Y cómo tenía a Demetrio? Engañado de otra manera. ¿Y cómo estaban los hermanos que todavía seguían practicando la magia? ¿Sí? Es interesante cómo entendemos esto y ahora nos vamos a ubicar. Siga leyendo, hermana, por favor. Algunos no consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. ¿Cierto? No, yo no adoro a María, pero sigo celebrando el Día de la Madre. Está haciendo lo mismo. Siga leyendo. Satanás seduce a algunos con el espiritismo. También viene como ángel de luz y difunde su influencia sobre la tierra por medio de las falsas reformas. ¿De las qué, hermanos? Falsas reformas. Ahí están los disidentes. Metidos en el cuento, hermano. Engañados por el diablo. Tremendo, hermano. Falsas reformas. ¿Cómo no, hermano? Yo soy adventista de la reforma. O sea que usted es de la iglesia de Lutero. No, hermano, yo soy de la... ¡Ay, cómo! ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Siga leyendo, hermana, que ahí está claro todo en los testimonios. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa, cuando se trata de los efectos de otro espíritu. La excitación se apagará y dejará al mundo y a la iglesia en peor condición que antes. Ahí está clarito el capítulo 10 de Primeros Escritos, se lo recomiendo, porque ahí está con más amplitud esto. Siga leyendo, hermana. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. Pare ley, hermana. ¿Quiénes son los adventistas nominales? Los que no aceptan el cambio que hubo del santo al santísimo. Mire, hermanos, ¿quiénes son los adventistas nominales? Los que no aceptan la redención del lugar santísimo. La revelación del santísimo. ¿Cuál es la revelación del santísimo? El espíritu de profecía. ¿O no? Amén. ¿Cuál es la redención del santísimo? ¿Estamos en qué convocatoria estamos, hermanos? De las 7. Yom Kippur. En el Yom Kippur. Estamos en el Yom Kippur y debemos afligirnos ante el Señor. Debemos vivir como el Cordero quiere que vivamos en este tiempo. La revelación, espíritu, profecía. Ahora, ¿hacia dónde es la adoración del pueblo remanente? ¿Hacia dónde, hermanos? Santísima.
¿Y de qué vamos a testificar, hermanos? De la obra del Santísimo. Llevar al mundo hacia dónde, hermano. Así como Pablo en su tiempo dirigió a la gente de su tiempo a donde estaba el Cordero en su tiempo, ahora nosotros tenemos que llevar en este tiempo a la gente de este tiempo a donde está el Cordero en este tiempo. Ya el Cordero no está donde estaba cuando estaba Pablo, hermano. Ayer en el ayuno hablábamos de eso, hermano, y lo estudiamos. Los lugares celestiales de los cuales habló Pablo era el lugar santo. Hoy el Cordero está en el lugar santísimo. Si usted busca al Señor hoy donde Pablo lo buscó, no lo va a encontrar, hermano. Siga leyendo, hermana, por favor. Los adventistas nominales son los que rechazan hoy el espíritu de profecía. ¿Estamos? Los que no están comprometidos con la verdad presente, con el camino, lo mismo que pasó. Siga leyendo, hermana. ¿Y las iglesias qué? Y las iglesias caídas. Pregunta, hermano, ¿la iglesia adventista es una iglesia caída? Al rechazar. No, no, señor. Las iglesias caídas fueron las que rechazaron el mensaje del primer ángel, del segundo ángel. Son las iglesias caídas. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuál es el problema que tenemos como iglesia hoy, hermano? Que nos llenamos de adventistas nominales, que solamente llevan el nombre. Déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Nosotras comeremos de nuestro pan y beberemos de nuestros, ¿sí? Pastor, las iglesias caídas están representadas por las 5 vírgenes insensatas de Mateo 25, las que no recibieron el mensaje del primero y segundo ángel. Nosotros sí recibimos el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. Amén, hermanos. Amén. Amén. Por eso es que aquí hay luz para nosotros tener claridad, hermanos. ¿Sí? Entonces, las iglesias caídas son las que rechazaron. Es como los judíos caídos. ¿Quiénes fueron los judíos caídos, hermanos? En Éfeso. Los que rechazaron el mensaje de Juan y luego el del Salvador. Y luego el de los apóstoles. ¿Ya? Pero no todos los judíos fueron caídos. ¿Quién era Pablo? ¿No era judío acaso? Pues. ¿Cierto? Los apóstoles no eran judíos, pues. No todos los judíos. Ah, sí, se rechazaron, pero hubieron unos que avanzaron con el Señor ¿hacia dónde? Hacia el lugar santo. ¿Estamos? Es indiferente. Usted puede, hermano, miren, los disidentes dicen que la iglesia es una iglesia caída. No, hermano. Esto no es así. Porque nosotros tenemos el espíritu de profecía. ¿Estamos? Siga leyendo, hermana, por favor. Léalo otra vez de nuevo. Léalo de nuevo, hermana, este pedacito. Sí, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Vamos a suponer, hermana, típicamente, ¿quiénes son los adventistas nominales? Los discípulos de Juan eran como los discípulos, como digamos, adventistas nominales. Los discípulos de Juan el Bautista en el tiempo de Éfeso. ¿Sí? Apolos era un adventista nominal. ¿En qué ese contexto? ¿Me entienden, hermanos? No tenía claro el qué. No tenía con exactitud toda la luz acerca del camino. Siga leyendo, hermana, por favor. Y antes de que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Amén. Qué maravilla la promesa del Señor. ¿Sí? Ahí termina, hermano. Continúa. Siga leyendo. Satanás lo sabe. Y antes de que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Que rechazaron la verdad presente. Lo mismo que pasó en Éfeso. No, nosotros tenemos aquí a los exorcistas que también hacen cosas poderosas. ¿Sí? Ah, miren, todo esto, tipo y antitipo. Satanás va a actuar, hermanos, con poder para mantener al hombre en el engaño. ¿Sí? Siga leyendo y termine el parrafito, hermano. Satanás espera engañar a los fieles e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan un corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el remanente. Amén. Entonces el remanente va con la verdad presente. Estamos hablando que Pablo y su equipo hace parte de por eso lo podemos entender mejor. ¿Listo? Hermanos queridos, ha sido un placer compartir con usted estos enfoques.
Espero que hayan sido de gran bendición. Hoy terminamos 31, hermanos. Amén. Sé que hay muchas preguntas, hay mucha información. Aquí no se pudo leer el conflicto de los siglos, pero yo les recomiendo que se lea el capítulo 26, 28 del conflicto de los siglos. ¿Sabe cómo se llama? Una verdadera conversión es esencial. Ahora, hermano, ¿por qué no nos detuvimos en lo que pasó con la diosa Diana? Porque usted tiene que entender que cuando venga la persecución de afuera, es cuando ya estemos, ¿qué cosa, hermano? ¿Llenos de qué? Llenos El del Espíritu Espíritu Santo. Santo. ¿Y cuándo estaremos llenos del Espíritu Santo? Cuando estemos iluminados con toda la verdad presente que el cielo ha hecho resplandecer en nuestro tiempo. Hay gente que está esperando persecución en la ignorancia. Hay gente que está esperando la persecución que está, no, que la persecución, hermanos, preocúpese por la iluminación en este momento. No se preocupe por la persecución, porque será el resultado natural. Ahora, ¿dónde comenzó la persecución en Éfeso? ¿Comenzó con el platero Demetrio? ¿Ah? No, No. comenzó en la sinagoga. En la sinagoga. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, llenarnos del amor de Dios, llenarnos de la presencia del Señor. Porque la persecución, dice, los enemigos de la verdad presente, ¿dónde están, hermanos? ¿Afuera o están dentro de la iglesia? Adentro. ¿Acaso no dice Primeros Escritos, capítulo 3, hermanos? Yo quisiera, hermano, aquí hay muchas cosas que no pude cubrir aquí, pero por favor, mire, hermano, aquí dice el capítulo 3 de Primeros Escritos. Se llama La Puerta Cerrada, hermano. Capítulo 6 de Primeros Escritos, La Puerta Cerrada. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de ¿qué? De abrir la puerta del lugar santo que el Señor cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844, donde está el arca contenida, las tablas, el lugar santísimo. Fueron escritos por el dedo del Señor. ¿Dónde están los enemigos, hermanos? ¿Dentro o fuera? Fuera. Pablo era un enemigo de la verdad presente, ¿sí o no? Sí, al principio. Claro. Pero Dios lo convirtió en un amigo de la verdad presente. Hermanos, y por favor, mire, yo quiero terminar aquí, hermano. Qué pena que el tiempo no da, pero miren, por favor. Ahora, ¿qué dice Pablo aquí en Hechos capítulo 20? Hechos 20, por favor, miren lo que está pasando, hermanos, en Hechos 20. Viaje de Pablo, Macedonia. Miren lo que dice el verso 17. Alguno me ayude, por favor. Porque ahora viene la profecía para Éfeso. Y aquí es cuando vemos, hermanos, la carta de Éfeso, ¿para qué viene? Si yo le pregunto, hermanos, ¿qué fue primero? ¿La carta de Éfeso o el ministerio de Pablo en Éfeso? El ministerio. Para yo entender la carta, necesito entender el ministerio. Y aquí estamos introduciéndonos ahora a la carta de Éfeso. Yo no puedo estudiar la carta de Éfeso sin estudiar el ministerio de Pablo en Éfeso, porque no va a tener el mismo sentido. Amén. Ahora mire cómo termina el ministerio de Pablo en Éfeso. Vamos a leerlo, por favor. Hechos 20, 17. Dice, siga, hermano, siga, no se preocupe, siga. Siga. Desde Mileto, Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Tirano, ¿no? A los que se reunían en la iglesia de Tirano, sígale. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me porté entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos. ¿Por las acechanzas de Demetrio? Por las acechanzas de los judíos. Los enemigos de la verdad presente en aquel tiempo eran los judíos. Sígale, hermano. Y nada útil rehusé anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles de la necesidad
de arrepentirse ante Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, impelido por el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Solo sé que por todas las ciudades el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero ninguna de estas cosas temo, ni estimo mi vida preciosa por mí mismo, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Aleluya. Sígale, hermano. Ahora sé que ninguno de vosotros, a quienes prediqué el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, os declaro hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no me rehusé a anunciaros todo el designio de Dios. ¿Qué hace un siervo, hermanos? Aquí hay una inspiración poderosa. Los siervos no se pueden quedar con nada de lo que el cielo les va revelando. Aun cuando eso nos comprometa, hermanos queridos, necesitamos ser resueltos con el Señor en ese sentido. No me rehusé de qué, hermanos. No, eso es para usted, hermano. Quédese, esas son sus investigaciones. Hermano, nosotros no podemos quedarnos con lo que Dios nos va dando. Necesitamos impartirlo a los que nos rodean. Amén. Miren qué lección poderosa. Siga leyendo, hermano, porque ahora viene la advertencia. Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor que Él ganó con su propia sangre. ¿Quiénes son los estratégicos? Los ancianos, los pastores. El llamado para nosotros, hermanos, en este tiempo. Porque vamos a hablar aquí, mire, aquí se está despidiendo Ellen White en el tiempo del lugar santísimo. Usted puede ver que Pablo era un tipo y Ellen White es el antitipo en el tiempo del lugar santísimo. Siga leyendo, por favor, hermano. Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué es lo que se ha llenado la iglesia, hermanos? ¿De amigos de la verdad presente? Enemigos de la verdad presente. Tremendo, hermano. Tipo y antitipo. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, 3 años. ¿Cuánto fue el ministerio del Señor en Jerusalén? 3 años 3 años y medio. ¿Cuánto fue el ministerio de Pablo en Éfeso? 3 años. ¿Cuánto fue el ministerio de Ellen White en la iglesia adventista del séptimo día? 70 años. Tremendo, hermanos. Qué llamado poderoso, amado hermano. ¿Cómo no llorar con todo esto, hermano? ¿Cómo no ser sensibles cuando se nos está cerrando la gracia, hermanos? Y estamos en esa indiferencia. ¿Será que sí creo? ¿Será que no creo? ¿Será que este tiene la razón o no la tiene? Es el llamado del Señor a usted, amado, en esta hora a través del siervo Pablo. Amén. Amados hermanos, el Señor está llamando a un pueblo para que sea lleno de su espíritu en el tiempo de la gran Babilonia, porque ahora los que van a estar en quiebra son todos los negocios de la gran Babilonia, hermanos queridos. Los que van a estar en quiebra, por eso ha caído la gran Babilonia, hermanos. ¿Qué fue lo que cayó allá en el tiempo de Pablo? Ha caído la economía de los idólatras. Ahora va a caer la economía de los humanólatras. Hermanos, este es el tiempo del fuerte pregón del tercer ángel, hermanos. Y siga leyendo, hermano, no perdonarán el rebaño, hermanos. ¿Sí? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Aleluya. La plata, el oro y los vestidos de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para mis necesidades y las de mis compañeros, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Es más dichoso dar que recibir. Dicho esto, se puso de rodillas y oró con ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose sobre el cuello de Pablo lo besaban, apenas en gran manera, por lo que dijo que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Amén. Hoy no lloramos por Pablo y por los hermanos de Éfeso. Hoy lloremos por nosotros, porque la lluvia está cayendo y nuestra vasija todavía no está preparada. Ahora, hermanos, vamos a orar y estaremos capacitados para entrar a leer la carta ¿de qué? De Éfeso. Porque ya la escribió cuando ya no podía volver ¿a qué? A Éfeso. Es el antídoto contra la apostasía que se venía a venir sobre ¿qué, hermano? Sobre la iglesia, la verdad presente. Allí estaba el mensaje del Señor. Por eso necesitamos, hermanos, cuando usted tenga tiempo, leas el tomo 8, el tomo 9, porque en el tomo 8 y el tomo 9 la sierva del Señor se está despidiendo de la iglesia. Es interesante que usted encuentre este sentir, hermanos, y estemos sensibles en este tiempo para que seamos llenos del Espíritu y la gran Babilonia sea alumbrada con la gloria del Señor. Este tiempo es el tiempo, hermanos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Oremos, Señor Todopoderoso, te invocamos en esta mañana y oramos recordando el ministerio de tu siervo y también, Señor, recordando el ministerio de tu sierva Ellen White. Querido Señor, queremos que hagas resplandecer tu luz sobre nosotros, que la lluvia tardía llene nuestra vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre nosotros. Danos, Señor, una parte en la obra. Permítenos que hagamos sonar el clarín. Concédenos ser colaboradores de tu Hijo. Danos el poder, Señor, que tu palabra llegue con poder, que hagan milagros en el nombre poderoso de tu Hijo. Señor, que como hiciste en Éfeso, hagas en tu iglesia en este tiempo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén. Amén.